Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Hoy tenemos a Manuel Castillo y Manuel nos va a contar muchísimo más de China. Nos va a contar mucho sobre su experiencia en China como estudiante y pues decidió ser profesor. Bienvenido a nuestro podcast para maestros. Hola Carolina, un gusto estar contigo. Ay, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Hay muchos maestros que tienen curiosidad sobre bueno, los sistemas educativos a nivel en el mundo y bueno, el chino, pues casualmente, pues tú y yo nos conocimos en China. Mm, Ya hace cuánto, más o menos uy, unos como que 6 años. 7 años, 6 años, sí, sí, No, sí. como 6 años. 6, 6, 6, sí. Entonces, pues quiero preguntarte más sobre tu experiencia, ya desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Ya como muy pedagógico. Entonces, Vale, vale. cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo viví en China desde el 2010, llegué allá a los 15 años, hice los 3 últimos años en China, que es como el high school, el Kaohsiung. Ujú. eh, y luego hice la universidad también en China. Y Fueron 5 años. Ujú. 5 años. Y cuando tú llegas, lo primero que haces es aprender chino, antes de entrar a la escuela, supongo. Sí, claro, claro. Lo primero que hice fue aprender chino con un profesor particular, la verdad. Y bueno, ahí Sí. aprendí como 6 meses y luego sí empecé a estudiar en el colegio. Aunque el colegio era un colegio internacional, pero sí, sí, claro. Ah, ok. No estuviste en los colegios públicos chinos. No, no, pero pues este colegio era internacional, pero digamos que tenían un salón de clases para los extranjeros que querían aprender chino. Mm. Entonces, pues muchas clases se daban en chino y era muy enfocado en aprender el idioma chino para extranjeros. Entonces, no era como estos colegios que enseñan todas las clases en inglés, sino más que todo en chino para que estudiantes extranjeros aprendan chino y estudien en chino. Ah, perfecto. Y Mm. bueno, el chino es un idioma muy difícil, o por lo menos para los hispanohablantes. Siempre toma su tiempo. Pero igual, Sí. Y mucha ujú, dedicación, ¿no? siempre, sí, sí, sí. Sobre todo eso yo creo. Pero bueno, como todo, con tiempo y con dedicación. Sí. ¿Cuánto te demoró aprender chino? Así como Mm, digamos, ya no manejo, ya no hablo, ya pues estoy así. yo no sé, lo que pasa es que yo no sé, digamos que en mi caso yo cuando recién llegué yo estaba demasiado encantado con el idioma, yo estudiaba Mm. muchísimo de día, de noche en el colegio, a todo rato. Entonces, yo digo que yo conseguí un nivel más o menos para vivir independiente, como para no depender de alguien y poder comprar cosas, salir y eso, por ahí como en un año y medio, un año. Pero igual, como digo, pues tuve todo el tiempo del mundo porque yo era estudiante y era joven y bueno, pues mis papás me daban todo, entonces pues, y además yo estaba demasiado apasionado con el idioma, pero una cosa muy loca. Sí. Yo ¿Qué, estudiaba de qué día y es de lo que noche. te fascinaba? ¿Qué era lo que te fascinaba del idioma? La escritura sobre todo me parecía muy chévere y poder leer. Sí. Leerlo, ¿cierto? Esos caracteres son Ajá. una cosa maravillosa. Uno los ve y dice, cómo se les ocurrió tanto o sea, un idioma tan grande y tan diverso y con tanta profundidad en caracteres? O sea, a mí eso me Sí, sí, sí. parece fuera del mundo. O sea, igual todos los idiomas que son diferentes a los indoeuropeos, que no tienen alfabeto, son muy Ujú. interesantes, que son varios, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces son Son súper varios. interesantes. Me parece súper interesante. Bueno, ¿y cómo fue ese choque cultural de llegar de ser estudiante en Colombia a llegar a ser estudiante en China?
¿Hay algún choque Uy, o está bien, normal? Lo mismo, pues, adolescentes. ah, no sé, lo que pasa es que, obvio, digamos que primero que todo el colegio que yo estaba, pues éramos menos estudiantes, entonces eso cambia un poco, no, eso cambia bastante el ambiente, me parece, porque yo estudiaba en un colegio en Bogotá, que éramos por ahí que 35 40 personas en un salón, mientras que cuando llegué a China en ese colegio éramos como 10 o algo así. Así que eso cambia mucho porque uno no tiene tampoco mucho donde escoger compañeros y también los profesores le ponen más atención a uno y eso. O si hay una persona que se destaque, pues se destacará todavía más, digamos, o es más fácil porque pues, son más poquitas personas, no sé. Por un lado eso, pero por otro lado el tema es que también como pues no sé, digamos que como éramos poquitos, el cambio lo que yo veía era más que todo como en el trato con los profesores, todos eran muy cercanos, muy atentos, le ponían mucha atención a uno y querían que uno pues no, digamos, la pasara bien, así se pudiera adaptar fácil. Así que en mi caso los profesores estuvieron bien. De todas maneras, siempre digamos que hay un poco más de, ¿cómo se dice eso? Como de esa, como un formalismo más fuerte, digamos, en que uno siempre tiene cierta distancia con el profesor, siempre le llama como una forma muy respetuosa. eh, digamos, cuando llegaban, bueno, cuando estaba en Bogotá también, llega el profesor y hay buenas tardes. Y todos tienen que En este saludarse. caso, sí, en China también hay eso. En eso sí, tal vez es parecido, pero bueno, cuando uno se encuentra al profesor afuera y eso, pues uno también tenía que hacerle como una veña, así pequeñita, profesor, lao shi ni hao. Sí, pero Y, digamos en las ciudades casi ya no se ve, por ejemplo en las ciudades de Beijing no se ve tanto, pero cuando yo estaba en la villa sí ah, se veía la reverencia al maestro, como que se llega al maestro y se le saludaba así, o se le daba sí, sí, gracias así, sí. pero ya en Beijing no lo veo, no, muy poco lo veo. No, pues bueno, sí, donde yo estaba tampoco era una ciudad muy grande. Entonces, tal vez también por eso, ¿no? Porque no era Shanghai ni Hangzhou. Y bueno, digamos que eso, la diferencia así más fuerte, recuerdo fue una vez que sí hubo como un choque, porque es que como yo estudiaba chino, pues yo no iba a estudiar con chinos del todo, así que yo estudiara con chinos nacidos en otros países, por ejemplo, estos chinos de Xinjiang nacidos en España o otros chinos que nacieron en Brasil o no sé. Entonces ellos sabían hablar pero no escribir. Entonces muchos de ellos venían también como del sistema occidental o yo no sé allá en Europa cómo sea el tema de los profesores, pero realmente se les respeta muy poco a los profesores allá, me pareció. Así que incluso en Latinoamérica yo creo que sí respetamos más que en Europa, seguramente, no sé, porque profesor, wow, una vez digamos que estos compañeros le sacaron la piedra terrible, como de que no le hacían caso, no le ponían cuidado, no nada, y el hombre cogió una manzana y pum, la estalló contra el piso y después se fue. Y bueno, eh, hubo momentos así, otra vez una profesora lloró y se fue también porque también, digamos, era bastante complicado el trato con esos compañeros. Pues yo, la verdad, también como estaba tan encantado y eso también, pues ellos también me la montaban a mí, me molestaban de que, ay, es que usted es el niño juicioso y no sé qué, porque pues yo era estudiando muchísimo todo el tiempo, entonces los profesores también me decían, ay, es que miren a Manuel, Manuel sí estudia y sabe y ha aprendido mucho, no sé qué, y hace bien los dictados y no sé qué. Entonces, el trato con los compañeros era complicado por eso también, y pues no había mucho donde escoger, entonces pues yo me mantenía solo, luego ya tuve una novia, entonces pues ya no estaba tan solo Ya no estaba y, solito y aprendió más chino. y aprendí de chino. Exacto. Ese es el método Eh, más efectivo. sí, entonces, digamos que yo vi
profesores que, wow, se chocaron mucho con esos compañeros. Es que también los compañeros que me tocaban realmente era que desde un principio ya eran gente un poco problemática porque en el caso de ellos son chinos que viven en España o en Italia o así, y ellos saben hablar, no saben escribir, pero en Italia y en España tienen muchos escuelas y institutos donde les enseñan a escribir y a leer y a escribir. Y entonces ellos, digamos que eran rebeldes y no querían ir, y eso, mejor dicho, ponían toda la resistencia. Entonces, como que era casi que un castigo que ir a China, a ese colegio, allá a estudiar conmigo. Y de por sí ya venían ellos con sus problemas de que eran muy rebeldes y que no querían aprender y que no les interesaba. Entonces, luego en el colegio, pues todo eso se veía reflejado en las clases y en el trato con los profesores y todo eso. Obvio, también habían otras personas sí, digamos, extranjeros de Corea, de Tailandia, y luego también fueron unos compañeros de Bolivia y de Colombia, que yo pues los presenté para que estudiaran allá conmigo, y pues ya fue cambiando un poco el ambiente. Pero el primer año recuerdo que sí fue bastante, qué pena, el primer año fue bastante loco. El primer año pues éramos como 10, luego ya el segundo año fueron como unos 15 y ya el último año como por ahí 20, yo creo. Vale. Entonces, Y y o fueron sea que llegando también de tú, más países. Ujú. claro, eso me encanta de ver estar en China y de estar en China, y es que uno conoce personas de todo el mundo. Aquí Mm, vienen de todo el mundo, de todo el así mundo, es. de lugares que ni siquiera uno se imagina, el rincón de Asia que no conoces, el rincón de África que no conoces, en Latinoamérica, bueno, uno conoce los países de Latinoamérica, pero sin embargo no ha estado ahí en esos países, y ya conocer a una persona Mm, de un lugar donde nunca has estado es muy interesante. Entonces a mí eso me encanta de estar en China, que conoces gente de sí. todo el mundo, literal, o sea, países que tú dices, y uno se siente mal porque dice, "No, es que no me acuerdo dónde es que queda", y tiene que uno ir a buscar en el mapa en qué continente es. Así que Sí, pasa sí, eso, ¿no? Ah, sí ya, sí, pasa sí me imagino bastante. el choque de los estudiantes porque según lo que yo he leído y de la filosofía de Confucio, el respeto al maestro y el respeto a la autoridad es un valor máximo en China, es un valor Mm, máximo, y si llegan los estudiantes a no respetar a los maestros, pues el maestro se va a chocar, ¿no? Le va a molestar y no va a entender por qué estos estudiantes no quieren mm, aprender, ¿no? También es sí, cierto sí. que hay otra parte, y es que el valor el estudiante va a estudiar, ¿no? Entonces se espera, y eso lo he visto en China, es que se espera que el estudiante haga eso, esa es su tarea, su trabajo es venir a estudiar, pues estudia. Ujú. Entonces sí Así que es. se le da también mucha la responsabilidad al estudiante de que asuma su rol de estudiante y que estudie. Que eso ya en el occidente se le ha puesto más el énfasis a que el maestro enseñe, que tenga las estrategias, etcétera, etcétera, para poder Mm, lograr que el estudiante quiera aprender contigo, ¿no? Entonces, cuando yo llego digamos, me pasó en Estados Unidos que yo llegué a Estados Unidos a ujú. enseñar, y las primeras semanas en Estados Unidos era enseñarles normas, reglas, normas, normas, normas. Mm, En Colombia, en las primeras semanas, es enseñarles no, hacerlos que se sientan felices de venir a la escuela, tenerles esa mm, actividad, unas canciones, o etcétera, para que el estudiante sienta que quiero ir a la escuela, quiero ir. Es como que sienta ese mm, deseo de ir. Es muy diferente. En China eh, está mucho, bueno, la distancia, aunque yo trabajo con niños mm. pequeños, entonces ellos no pueden tener distancia, así ellos quieren tener distancia. Al principio sí son muy reverentes, pero ellos quieren abrazar, ellos quieren sentirse cercanos porque son niños y pues Mm, necesitan ese calor. Entonces, pues al principio sí como que con esa distancia y al maestro se le respeta, pero ya con el tiempo, pues porque yo también les doy esa posibilidad de que se acerquen, de que hagan chistes, de que sean amables, pues también es importante. Es diferente, ¿no? Los tres lugares. Y bueno, ¿y por qué decides ser maestro? Tú estudiaste, terminaste tu carrera en lengua china como, en chino como lengua extranjera.
que es, me Sí, sí, parece, o sea, sí. todavía más difícil porque te toca estudiar los tuercos del idioma. Es como yo hablar español y yo no sé cómo enseñarlo, ¿sí? Entonces, que ¿por qué se usa por o para? Ese Ajá, tipo de por y cosas, para. por y para, ese tipo de cosas que uno tiene que empezar a estudiar de su idioma para poder enseñar a un extranjero. Y tú decides estudiar chino para enseñarle a un extranjero. Sí, sí. ¿Por qué Pues decides estudiar chino? yo estudié la carrera, digamos, enfocada en enseñanza más que todo porque desde siempre me ha gustado enseñar. Me parece algo bonito y algo muy gratificante. Sobre todo porque pues como que uno deja una huella en las personas y luego las personas pues lo agradecen o igual están también llevando ese conocimiento a más personas. Pues eso es algo bonito que uno comparte y se reparte luego a más gente. Eh, por ejemplo, yo recuerdo mucho una anécdota así de enseñar, fue que a mí me gusta mucho el cubo de Rubik. Entonces, Sí, de ¿sabes? acuerdo. Una cantidad de genio. Sí, sí, Súper sí. difíciles. Entonces, yo llevé mi cubo de Rubik al colegio y luego, pues, la gente empezó a ver, ay, tan chévere, no sé qué. Y pues ellos como no estaban enfocados en estudiar, dijeron, ay, aprendamos el cubo de Rubik. Entonces empezamos empecé yo a enseñarle a uno y luego a otro y luego ese le enseñaba a otro y luego a otro y otro. Y luego ya era todo el salón sabía cubo de Rubik y todo el salón hacía competencias a quien lo hacía más rápido. Y yo decía, wow, eso enseñar es como dejar esa huella y luego uno pasarlo al otro y al otro y al otro y digamos que fue como una experiencia así súper cerca que yo, uy, tan chévere que es la enseñanza. Y pues desde antes también yo había pensado en ser profesor de música o profesor de algún tema. Siempre me había gustado. Entonces, pues combinando las dos cosas de que todo el tiempo estuve todavía, me gusta mucho el idioma y también el tema de la enseñanza, pues yo dije, bueno, pues sí me gustaría estudiar para ser profesor de chino. Entonces fue más que todo esas dos cosas como lo que más influyó en que yo quisiera estudiar esta carrera. Y fue difícil acceder a la universidad porque pues los chinos tienen sus Eh, normas, sus sí, la reglas. universidad, no, realmente la universidad sí me dio más duro que el colegio porque en la universidad sí me tocó estudiar con chinos, entonces ya era otro nivel. En el colegio, como te decía, eran con otros extranjeros o chinos nacidos en otros países y eso. Y éramos poquitos y era pues privado, entonces pues digamos que el nivel de exigencia no era tan alto. Pero ya en la universidad, pues claro, ya los profesores no tienen en cuenta usted quién es, si entendió, no entendió, no, nada. Y si usted es chino o extranjero, no importa, o sea, simplemente ellos van, dan su clase, se acabó y chao. Entonces ahí ya digamos que depende mucho de uno, que uno saque el tiempo para ponerse al día y entender ciertos temas que para ellos son muy normales, por ejemplo, de la historia de China, de las dinastías, de lo que dijo el filósofo tal, de lo que dijo Confucio, de las poesías de la dinastía Tang, de no sé qué más vainas. Y uno mismo en los tiempos fuera de clase ponerse al día con todo lo que ellos vieron en su colegio normal chino y luego y para luego poder entender la clase y poder pues tomar algo de la clase. Así que en ese sentido sí fue bastante difícil porque pues era mucho más exigente Y que el estudiaban colegio. el chino antiguo, es decir, hacían, Sí, tuve dos clases de chino clásico, sí, sí, sí. Fue duro, pero igual, digamos que en esas clases sí los profesores me tenían más compasión, porque sabían que yo no, porque esto eso es sí, un tema que los si no chinos si ven. sabe chino, pues imagínense el chino clásico, pues peor. Porque Porque es que eso del chino clásico lo ven ellos como 5 años en el colegio, 6 años en el colegio. Así que pues yo en un semestre no me voy a poner al día con eso toma mucho tiempo. y Ajá. la interpretación de los poemas y las metáforas que ellos usan, que son un poco diferentes a lo que nosotros usaríamos. Nuestras metáforas son un poco diferentes, ¿no? Sí, Aunque se enamoraron de Gabriel García Márquez, que fue una cosa muy bueno, curiosa. sí, Me pareció exacto. muy curioso. Entonces debe ser que hay una similitud de alguna manera o algún entendimiento de esas figuras literarias que se usan en Cien años de soledad
que también que llega a la población china y que le guste a la población china, ¿no? Eso me pareció interesante. Sí, sí, sí. Incluso en la universidad y luego en la calle, así, decían, ah, este es colombiano, ay, ¿qué tal le parece García Márquez? Qué bien que le Y digan a uno eso, ¿no? Sí, 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 sí. es que lo que nos toca a los extranjeros, bueno, los colombianos fuera del país, no, no es que te mencionen a Gabriel García Márquez muy, muy seguido, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Digo, en la universidad y eso, pues porque uno está en ese ambiente, se topa también con gente interesada en ese tema, en la literatura. Y bueno, pues digamos que sobre mi experiencia en la universidad como estudiante, eso, muy exigente. Y en cuanto a los profesores, pues nada, un profesor de universidad. No sé cómo sean en Colombia porque no he estudiado en ninguna universidad todavía en Colombia. Tal vez en unos años sí tengo como pensado estudiar. Pero en la universidad, pues el profesor, eso sí, digamos que todo es muy tranquilo. Bueno, algo que sí se nota mucho es que el profesor simplemente da su clase y no pregunta mucho. O cuando pregunta, pues realmente la participación de los estudiantes es muy poquita. Rara vez dicen algo o preguntan algo o algo así. Y eso sí, pues habían ciertas clases donde el punto principal era que uno organizara y luego hiciera preguntas y demás. Y pues en ese tipo de clases, pues claro, ya venían dispuestos a eso. Pero una clase normal, el profesor exponía el tema y luego pues tampoco hacían muchas preguntas o nada. O si no las preguntas las hacía alguna que otra persona que estaba muy interesada en el tema, iba a buscar al profesor al final de la clase a preguntarle personalmente alguna cosa puntual. Y ya, entonces, O sea que igual eran clases gigantescas, supongo yo, para que un maestro también. solo dicta la clase, es como decir como una lecture, en inglés se dice lecture, como una plenaria eh, donde el maestro da la información y todo el mundo toma notas lo que más pueda y ya, porque no hay, porque es demasiado grande, ¿no? Entonces no se puede hacer como esa interacción entre estudiantes y maestros. Sí, 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 también. O incluso también en las clases pequeñas. O sea, a veces las clases, porque las clases de la carrera, porque habían como las clases de la facultad, que esas son las Ujú. que uno toma al principio, luego ya las de la carrera. En las clases de la carrera éramos como 12, 15. Ah, Y ok. también se hacían preguntas y cosas, pero pues no es que la gente hablara mucho. Digamos que más que todo era como ir y cumplir y ya. Igual, o digamos no tanto por cumplir o no, sino que no se ponían en esa disposición de preguntar o de dar su punto de vista. De algunas veces sí, pues sí, obviamente el profesor esperaba hasta que alguien hablara y luego hablaba uno, dos, tres, que ya se veían obligados. Entonces, pues claro, empezaban Sí, a hablar. eso me ha dado curiosidad con los maestros que trabajan con estudiantes ya de bachillerato, que llamamos en Colombia, o la secundaria, que los estudiantes no participan, que son muy callados. Entonces, que es muy difícil, sobre todo cuando uno enseña inglés, es muy difícil que hable. Que no, Ujú. porque el miedo al error es algo muy incrustado también, ¿no? No quieres cometer el error, no quieres quedar como muy, no sé nada. Eh, eso me pareció interesante que me habían dicho algunos maestros que tienen esa experiencia. Yo con estudiantes pequeños no tengo ese problema, ellos no se callan. En Ah. cualquier país donde uno esté, ellos no se callan. Ellos te van a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar porque siempre hay algo que decir. Entonces, la experiencia las experiencias son diferentes de acuerdo con la población. Tengo curiosidad de saber qué materias viste. Bueno, yo vi, mi facultad, digamos que en mi universidad, mi carrera pertenecía a la facultad como de comunicación y como comunicación internacional, algo Ujú, así, Guoji Wenhuachuan o algo así, sí. ujú. Entonces, habían temas de periodismo y de publicidad y luego pues ya las de mi carrera como tal porque estaban todas bajo la misma facultad, ¿sí? Ujú. Entonces, yo vi unas clases al principio de la facultad que era como, porque también digamos que a los chinos los dejaban ver diferentes clases para que se definieran
su carrera después del primer año. Entonces, el primer año yo vi que publicidad, que periodismo, digamos, como una introducción al periodismo y, y ciencias de la comunicación y cosas así de esa área. Y luego ya como tal de mi carrera, sí más que todo temas de comunicación intercultural, de lingüística, de la gramática del chino también, el chino clásico que ahorita estábamos hablando, sobre también historia sobre mi propia carrera, cuando nació, como una introducción de la carrera de enseñanza de chino como lengua extranjera. Y cuándo nació? Qué curiosidad me da eso. Pues lo que decían era como que la primera persona se llamaba Chao Yuan Ren, era una persona, ¿cómo se dice? Un intelectual que el hombre le Un iba muy bien erudito. con los idiomas, un erudito, exacto, que le iba muy bien con los idiomas y sabía muchísimos dialectos de China y luego fue a estudiar a Estados Unidos y en una universidad de Estados Unidos muy importante, creo que no sé si era Oxford, no, creo que era, bueno, una universidad muy importante en Estados Unidos. El hombre empezó a enseñar chino, ya también hablar del tema de los tonos. Y pues claro, digamos que el punto de partida que nos daban era desde que existía el pinyin y a partir del pinyin se empezó a enseñar para los extranjeros y cómo lo enseñaba él en esa época y demás. Inclusive, si no estoy mal, como que él empezó a enseñar antes de que se estableciera bien el tema del pinyin. Ujú. Entonces, eso, Explícale a los oyentes qué es el pillín, porque es que el realmente mucha pinyin, gente no sí, sí, sabe. sí. El pinyin es como la fonética del chino, más o menos. Pero pues es un sistema que crearon los mismos chinos para poder escribir en letras y digamos, en letras latinas, la pronunciación de los caracteres. Entonces, además de las letras, también están los tonos que se hacen como si fuera una tilde de diferentes formas, con forma de V, en forma contraria, o como una tilde tal cual, o una línea arriba, una línea plana. Y bueno, en base a eso, pues uno puede aprender a pronunciar el chino y a tener pues, una forma más directa y clara de poder leer los caracteres. Entonces, eso es el Sí, pinyin. sí, es Igualmente, ujú. como una manera que crean ellos para que nosotros podamos interpretar y leer un poco mejor el idioma. Sí, Digamos incluso que no sea solo, más fácil para nosotros los extranjeros, pienso yo. Ah, sí, inclusive a los chinos también les están exacto, enseñando pinyin, porque les enseñan para la computadora, para celular. Si no, exacto. imagínate la cantidad de caracteres, cuántos caracteres tiene el chino. No, dicen como unos 100.000, 50.000, Imagínate. depende uno cómo lo quiera contar. Depende de quién Sí, sí, cuente. sí. Pero entonces, esa cantidad de caracteres no se pueden poner en un teclado. Entonces, también Ujú. eso ayuda mucho a la tecnología, por eso se usa el PIN. Muy interesante, ¿no? Muy Ujú. interesante eso, me parece súper interesante. Y viste lingüística, gramática, pues lo que ven las personas que estudian para idiomas, ¿no? Lingüística, gramática, metodología de la enseñanza, asumo yo. ¿Cómo se enseña en chino? Sí, 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 también. Pero pues esa parte sí fue muy práctica. Bueno, sí se vio, digamos, y bueno, muy enfocada en el tema de los idiomas, que es como una parte de la enseñanza que no es como tan, no sé, digamos que tiene un tema de interacción más fuerte que puede ser, no sé, la historia o la geografía o otras áreas del conocimiento, porque pues el idioma es para usarse. Así que uno tiene que tener muchísima más práctica y uno tiene que haber muchísima más interacción para que el estudiante realmente aprenda y use el idioma, pues, y pueda avanzar en su estudio. Entonces, digamos que, pues, fue, en cuanto a esos temas de las metodologías, fue muy enfocado en los idiomas. Entonces, ay, En cómo la enseñan práctica.
y en la práctica. También los estudios sobre cómo se adquiere el idioma fue otra clase. Mm. La adquisición de un segundo idioma, o sí, adquisición de un segundo idioma y hablando como de los bebés, cómo ellos aprenden el primero, entonces también ya uno puede tomar experiencias para aprender un segundo idioma. Eh, y todo eso, pues ya pasó un tiempito, pero claro, yo todavía recuerdo con bastante, digamos Claro, que claro, claro. alegría todo lo que aprendí en la universidad. Sí, aparte que es súper interesante porque tú serías como un caso especial. No había muchos extranjeros estudiando para ser maestros de chino. Sí, sí, realmente, por ejemplo, en mi carrera, cuando yo estaba, éramos extranjeros, si no estoy mal, tres. Uno era de Malasia, de estos de Malasia que son de descendencia china, así que ya sabe chino desde hace Que habla rato. idioma. Otro era de Corea y el otro era yo. Éramos tres Exacto. Y tú extranjeros. eras Y el que los otros más 12, lejano estaba de la cultura. Porque es sí. que tú estás, o sea, es que vienes de Latinoamérica, estás súper lejano de la cultura, del idioma, de todo lo que significa estar, de no hablar otro idioma, porque, bueno, Corea, los coreanos heredaron mucho de los chinos, ¿no? Es su Ujú, idioma. Ellos lo modificaron, pero igual el chino fue el idioma inicial, el que empezó y que se regó por todo, casi toda Asia y casi todos los países asiáticos tienen raíces en el idioma chino. ujú. Entonces, claro, pues ellos, para un coreano hablar chino es más fácil que para un colombiano, o por lo menos para mí. No, sí, sí, claro que sí, ¿no? Inclusive la escritura a los coreanos en el colegio les enseñan los caracteres del chino tradicional. Y Corea todavía se usan muchos nombres de ciudades con el chino tradicional. Y en Así Japón que también, sí, si no estoy en mal, Japón, Japón claro, también sí. tiene. Así que Sí, para ellos eso entonces, no es tan lejano como para uno, eso sí. como para, claro, y Malasia pues tampoco está tan lejana, ¿no? Aunque es bastante el idioma es Sí, diferente, pero pero el tema con Malasia es más que todo que muchos chinos cuando hubo los temas de las hambrunas y las guerras y la época difícil que tuvo China, se fueron para allá. Entonces, pues claro, desde eran esa época chinos. muchos chinos, sí, entonces ellos siguen o hablan o hablan cantonés o hablan mandarín. Incluso en Malasia hay canales en mandarín, hay una comunidad de China muy fuerte y bueno, de todas las etnias, digamos, principales que hay allá, que son los indios, los malayos y los chinos, pues Los están chinos. muy bien organizados ellos y tienen sus colegios en chino y todas esas cosas. Así que allá mantienen muy fuertes sus raíces chinas, los chinos de Malasia. Y si no te molesta contarme en qué universidad estudiaste. En la Universidad de Zhejiang, en Ya. Hanzhou, Zhejiang. Ujú. Ujú. Cinco Sí, años, sí, ¿eh? sí. Sí, sí, sí. Siempre no, la carrera está para 4 años. Yo me tomé 5. Por lo Ah, ok, mismo de ok. que fue duro. Entendible. Total, total. Sí, yo me acuerdo que tú no descansabas. Sí, sí, yo mantenía la universidad y pues Y como también me estudiando quedé un poco... constantemente. Yo no sé que mm, yo soy buena maestra, pero mala estudiante. ¿Así? Sí, a mí me cuesta estudiar, yo aprendo haciendo, entonces enseñando aprendo. Ah, Pero sí que me admiro a las personas que tienen esa vocación de estudiar, de estudiantes. Me parece muy, es dedicación, es una dedicación, es el esfuerzo, el trabajo, es sacar las notas, el revisar las notas, el volver a leer, ese tipo de cosas me parece muy, 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 muy valioso. Es muy valioso. Entonces te veía y es que no tiene ni tiempo para estudiar. Todo el tiempo está estudiando, estudiando, estudiando. sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo te trataban tus compañeros? Como Bueno, chinos en la pues universidad. en la universidad sí, obvio, era distinto. Aunque bueno, es complicado, porque el tema ya es que la gente en China, por lo menos al sur de China, que era donde yo estaba, se me hace que la gente es muy enfocada, demasiado enfocada. Entonces uno también le toca como coger ese mismo estilo para adaptarse y ya. Así que Sí, son muy yo juiciosos, ¿no? Ay, son una cosa sí,
Se Sí, pasa. sí, sí. Inclusive es como al punto en que yo traté varias veces en descansos de una clase a otra, estos de 5 o 10 minutos, de decirle, ay, ¿usted cómo se llama? ¿Y de dónde es? Y hacer una charla así para ser un amigo. Y eran muy puntuales en general todos, era como, sí, yo soy de acá y yo tengo estos años y estudio esto y no sé qué, y ya. Y al otro día uno los volvió a buscar y se sentaban en otro lado o cualquier cosa No y no, querían no distracciones. querían distracciones, sino era difícil hacer amistades. Entonces, después yo hablaba con otro chino que sí era un poco distinto y sí lo conocí en una clase así también. Y él me comentaba que es que en China, en las universidades, las personas hacen amigos más que todo en dos partes. O en los clubes, sí, que está el club de canto, el club de danza, el club de teatro, el club de todas esas cosas. O en su cuarto porque vive con esas personas. Entonces, ellos también a veces son de la misma carrera, a veces son de carreras distintas y como acá digo, en China, en China se acostumbra que la gente viva en la universidad, pues el cuarto, la habitación donde ellos viven juntos, pues se vuelve como la La zona de familia. comunidad que ellos crean para, exacto, la familia de ellos, para hacer amistades y eso. Entonces eran como esos dos puntos, así que uno tratar de hacer un amigo en una clase y si esa persona no es de su misma carrera, es difícil. Ya luego también cuando ya digamos en el tercer año, segundo año, que ya tenía más clases de mi carrera, pues claro, ya yo tenía un amigo de mi carrera y pues con él era con el que más me hablaba y almorzábamos y eso, digamos seguido, íbamos juntos de una sede a otra y eso. Pero pues digamos que en general es difícil uno, si uno no está en esos ambientes o uno viviendo con los chinos, porque esta es otra. Uno como extranjero en China no lo dejan vivir con chinos. En general, tiene que vivir uno en la área de extranjeros con otros extranjeros. Entonces, pues ahí también uno le queda difícil hacer amigos chinos ahí. Pues uno puede hacer amigos extranjeros, que también está bien, que no hay problema. Y la otra parte, pues en los clubes, y yo como mantenía estudiando, así que yo Nunca no fuiste a me un club. puse, no me fui nunca a un club, exacto. Pero tú Eh, eres súper juicioso. ¿Así eras también cuando estabas en Colombia? O sea, así de súper buen estudiante. no, 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 la verdad no, no. ese no. En Colombia, es que a mí me cambió mucho. Ay, ya me hiciste acordar de una cosa, y es que cuando yo llegué a China, yo ya no podía jugar Play porque yo no podía ir a mi casa. Entonces, porque para mí mi distracción más fuerte en el colegio cuando estaba en Colombia era jugar Play. Entonces yo llegaba a mi casa y eso llegaba al punto en que mi mamá me escondía el Play y ese tipo de cosas o me castigaba escondiéndome el control y vainas así. Entonces, pues claro, yo en China cuando empecé el colegio, yo también vivía en el colegio, así, y solo iba 3 días a mi casa. Y luego en China, pues yo nunca compré Play ni nada. Bueno, sí tuve como un PSP, pero bueno, el caso es que como yo tenía que vivir en el colegio, pues claro, a mí me cambió mucho, mucho el chip y también porque encontré como esa pasión por algo muy fuerte que fue el idioma El chino. idioma. Entonces me cambió mucho el chip y por eso pues como que para mí ya estudiar chino era como jugar Play, digamos, porque lo disfrutaba mucho y me gustaba mucho, sí. Ah, vale, vale. Sí, o sea, para los papás que están escuchando ya saben por qué sus hijos no hacen caso en la escuela. Sí, mándelos Por el a play. un internado, mándelos a un internado. Sí, ¿cómo era la jornada la horaria? Porque yo sé que aquí en China los estudiantes que viven en las escuelas es que estudian todo el día, tienen Sí, actividades constantes. sí, me hiciste acordar de mi novia cuando estaba en el colegio. Ujú. Ella me decía, a mí me dejan mucha tarea, tanta que ni el profesor espera que yo la haga toda. Y yo era como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo es posible que uno le deje tanta tarea que el profesor espere? ¿Para qué? No se supone que la idea de hacer la tarea es terminarla. Y sobre todo cuando están en el último año y tienen que preparar el Gaokao como el ICFES de Sí, China. sí, sí, el Uy, IFEX de China, esa época ese es es el más terrible. fuerte. Ujú. Sí, hay No, mucho y uno ve estrés, esa pues. gente
con unos arrumes de libros así que le tapan la cara a ellos que casi ni se ve de todos los textos que tienen que aprender y los exámenes, modelos que tienen que hacer. Uy, no, es una locura. Y ¿Tú nada, yo presentaste veía acá también, acá? no, pero mira que mi colegio que está internacional tenía la zona internacional y la zona china. Ujú. Entonces, y no había división. Entonces uno podía ir de un lado a otro, ver también los salones de los chinos. Y ellos, pues, aunque era un colegio privado, pero igual enfocado en que la gente fuera a la universidad en China también, en la parte china que no era internacional. Entonces, pues ahí era donde yo veía cómo era el tema de los estudiantes chinos y también veía que salían unos a las, o sea, como, ya no recuerdo en las horas, pero era algo como que en la noche era la hora de hacer las tareas y uno estaba ahí con un monitor. Entonces, tanto nosotros los de la parte internacional como los de la parte china. Entonces, digamos que los de la parte internacional y los que estaban hasta decir 11, porque allá hasta el grado 12 es el último, ¿no? Entonces, los que estaban en 11 ellos estudiaban, como decir, hasta las 7:30. Y luego, en la noche, de la noche. Y luego los que estaban en el último grado, en 12, era hasta las 8:30, como una hora más todavía que los otros que estaban un poquito más atrás o los internacionales. Entonces, parecía súper pesado. No, eso, la Sí, parte de los sí. chinos era súper pesado. Los Y he horarios. escuchado unas historias de que llegaban, he escuchado una historia de que llegaban a su cuarto y todavía seguían estudiando con linterna y dormían, no sé, 3 horas en un día. Y vainas así súper locas Y han porque pues esa tratado presión de ese examen es muy sí, fuerte. y han tratado de desmantelar ese estrés que están teniendo los estudiantes, que tienen los estudiantes con normas que aparecen nuevamente. Por ejemplo, quitaron la tarea, las tareas para los niños, por lo Mm. menos los niños pequeños de primero y segundo, y los más pequeños no pueden tener tarea, no pueden llevar tarea según el gobierno, porque están tratando de disminuir esa cantidad de tareas. Si en promedio un estudiante chino tiene 13 horas más de tareas en promedio, y han tratado de disminuirlo y han tratado de poner nuevas leyes y nuevas normas para que los colegios dejen de hacer esas prácticas, pero está así como muy incrustado. Entonces los papás se van a quejar que porque no tienen tarea. Sí, no, y hablando de eso me hizo acordar de un tema, y es que, digamos que eso ya es algo muy de la cultura china, donde la enseñanza, el estudio está enfocado en el examen, porque anteriormente, y por eso también decían, pues yo me acuerdo mucho en la universidad, que algo de lo que aprendió Europa de China fue la meritocracia por medio de exámenes y de temas donde uno se ganaba ciertas cosas por méritos del estudio. Entonces en China estaba este sistema del Keju, no sé ahorita Sí, el el nombre en coaching, español, sí, sí, sí. donde, Ahí ajá, hablé del donde coaching en el sí, capítulo anterior. súper, sí, exacto. Entonces eso está súper metido en la cabeza de ellos desde siempre, donde incluso desde pequeños, como tú decías, están enfocados en que tienen que irse preparando para el examen final maestro, súper importante, que con ese es que se va a cambiar la vida, como antes era el examen del Keiyu, que era que los podía ascender a que trabajaran con el gobierno. Entonces, Ujú. sí. Incluso yo me acuerdo que a veces cuando me preguntaban, oiga, ¿y usted ha hecho examen de chino? ¿Y usted qué nivel tiene? Es como que muchas veces Te no es, clasifican, ¿no? exacto, te clasifican según el examen que ya hayas pasado, ¿no? Y ellos también, los que estudian español, es lo mismo. Ay, ¿tú ya hiciste el examen C1 o solo el B2? Ay, no, es que el B2 no sé qué. Y es como un tema muy importante, el examen que ya hayan pasado, ¿no? Y también para las hojas de vida, si no está con ese certificado, ya queda descartado desde el principio. Eso También por fue un así tema. en Colombia algún tiempo, por un Mm. tiempo ya no tanto, pero sí hubo un tiempo en que el IFEX definía mucho de la persona. Ya no es tanto, pero sigue siendo un poco estresante. Sí, aunque No yo al nivel de considero que China, pues no, nunca al nivel de China.
Pero bueno, eso es muy asiático, porque en Sí, es Corea creo cierto, que es igual. también lo mismo, en Japón En Corea también. es igual, no sé en Japón cómo sea, pero supongo que también debe ser parecido. Porque pues yo Ujú. me he hablado más con coreanos que con japoneses y nada, ya es como viendo pues de qué universidad ¿De dónde qué eres niveles tiene. egresado? Ujú. Inclusive en Corea, como hay tanta gente que sabe chino, ya ni siquiera ven que tú hayas pasado el examen, sino que empiezan a ver es tú qué puntaje tuviste en el HSK 6, que es como el nivel más alto de chino en esa época. Ahorita cambia un poco, pero ¿qué puntaje tuviste? Si tú tuviste más de, son 300 puntos, uno pasa con 180. Si tú tuviste más de 250, entonces clasificas para que tu hoja de vida siga. Si tuviste menos, Ujú. entonces no, ya, chao, porque ya la competencia es súper dura. Fuerte, fuerte la Sí, sí, sí. competencia. Wow, qué interesante tu historia, qué interesante todo lo que se aprende, ¿no? Lo que aprendiste. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Bueno, antes de que estés haciendo, has enseñado chino. ¿Cómo te ha ido con eso? Uy. Bueno, en la universidad una vez tuvimos el trabajo de preparar una clase, pero con todas las de la ley de que teníamos que ser súper interactivos y tener todo súper listo y eso. Y yo después de esa clase, sí, yo dije, uy, no, esto de preparar clases es una cosa que es muy complicada, Sí, muy tediosa, o sea, muy... gracias. Gracias. Esto es lo que yo llamo el trabajo invisible que nadie ve de los maestros, que nosotros No, tenemos sí, que preparar las clases. sí, 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 no, yo lo tengo clarísimo y sé que es difícil y que, o sea, un profesor que realmente se tome su trabajo en serio, es una persona que tiene que ser muy dedicada, que tiene que estar todo el tiempo buscando ideas nuevas, que tiene que, mejor dicho, ser creativo, muchas cosas. Y bueno, a mí me costó súper muchísimo preparar esa clase que era como de 15 minutos, que era una clase ahí de muestra para enseñar un tema de una cosa gramatical y a la frase y cambia la palabra y no sé qué. Eso fue como una de las experiencias así que tuve más formales. Luego también antes, digamos que yo cuando hice la universidad me tomé como unos 6 meses ahí de un descanso. En esa época yo estuve en Colombia y enseñé chino en un instituto. Ahí tuve una clase como de 3, 4 personas y nada, pues les di su nombre en chino, luego pues seguíamos el texto y eso, pero pues en esa época realmente yo todavía no tenía muy claro cómo la estructura de una clase y cómo darla, sino que todo era muy, ¿cómo se dice? Muy, Empírico, muy, muy empírico. empírico. Ujú, sí, exacto. Y ya otras ocasiones en que enseñaba más como uno a uno. Pero pues ya como en temas muy puntuales que hay, que el muchacho en verano no tiene mucho que hacer, entonces venga y le dé clases de chino. Entonces voy yo y le enseño los colores, los números y cosas así. Y digamos que he tenido experiencias así muy dispersas, pequeñitas de enseñar, también enseñando inglés, enseñando español, que pues en China es lo que más sale, porque Ujú. uno como no es de allá, entonces pues uno le sale ese tipo de experiencias y los papás son encantados con uno, que es mejor dicho. Sí, sí, Entonces por ellos ahí invierten enseña. mucho en la educación de sus hijos y ellos quieren que Uy, sus hijos hablen idiomas. Ellos invierten, o sea, a un chino, así le toque es empeñar la casa, la invierte ujú. en la educación de su hijo. Es una cosa Sí, sí, impresionante. sí. No, sí, tanto así que hace unos años recuerdo que empezaron también a limitar el alcance de los institutos que no pueden enseñar las materias del colegio y eso, ¿no? Sí, Es una sí, cosa, porque los papás lo que están haciendo o lo que estuvieron haciendo pues para pasar el examen y para todo eso es que sus hijos terminan la escuela y los mandan a un instituto a estudiar lo mismo que ya habían estudiado en la escuela porque quieren que su hijo sea el que sobresalga, o su hijo y su hija, que sea el que sobresalga, el que tenga mejor puntaje. Y entonces los papás terminan pagando extra, extra, extra. Entonces les tocó sacar, decir, no más institutos de enseñanzas extra porque pues lo que ellos quieren es que los niños salgan a jugar, que les mm, dejen salir a hacer actividades, a mingo, como salir con las otras personas. Entonces eso también los eliminaron. Todavía hay uno que otro instituto de inglés, sí, pero no digamos que son los ya, pero es que idiomas, ellos, cuando ellos dicen acaban algo, eso es así, ¡chup! Se acabó.
No, 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 aquí no hay Sí, como discusiones. cuando la pandemia, ¿no? Como, en una semana un hospital y toda la ciudad cerrada, a ver, y ya, es Ay, para sí, allá. pero es que eso, esa fue así, o sea, hoy teníamos, todos estábamos en cuarentena, mañana se acabó el COVID, se Eso. acabó. ¿Pero por qué? Así fue, Tal cual. así fue. Todos nos contagiamos esa semana, todo el mundo. Sí, todo Wow. el mundo. O sea, tres Sí, sí, años sin sí. contagiarnos y en una semana, lo que no se contagiaron, se contagiaron. Ya Se vamos por el pusieron al segundo día. round. Vamos, ya nos vamos, no estamos retrasados, vamos por el segundo round. Sí, sí, sí. Pero muy, muy, muy interesante. ¿Y qué estás haciendo ahora? Cuéntanos. Bueno, pues ahorita estoy trabajando más como de traductor, intérprete y más como en un cargo administrativo en una empresa. Ahorita estoy trabajando en el área de recursos humanos sobre todo y bueno, ahí tengo pues un equipo de trabajo. Digamos que la ventaja del idioma para mí ha sido que pues como hay tan poquitos colombianos que hablan chino, uno es más fácil de que lo asciendan y de que le den pues ciertas más responsabilidades o que le pidan a uno ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, pues me ha ido bastante bien. Y estuve un tiempo trabajando en el metro. Yo era el traductor de recursos humanos. Entonces, teníamos un gerente chino de recursos humanos y un gerente colombiano de recursos humanos. Ujú, ujú. Entonces, muchos temas por decir del manual interno del, qué pena, bueno, de la parte del reglamento interno de trabajo de la empresa, Traducir todo de eso. que cómo se traduce y también cómo se entiende eso, entre los dos gerentes pues tenían que hablarlo y yo era el traductor ahí, o a veces en temas de bienestar, de que, ay, vamos a hacer la actividad de Halloween, ay, ¿por qué se hace? ¿Y qué es eso? Y no sé qué, pues obvio en China ahorita sí muchísimo más lo hacen, pero como entendiendo que pues en Colombia para muchas personas es importante y les interesa mucho esa actividad, entonces pues diciéndole eso, o la novena, o ese tipo de cosas. De todas maneras, digamos que cuando estaba en el metro, sí, el tema de que tenía que ver con la parte religiosa era muy, muy, como que no les gustaba mucho, así fuera la novena. Entonces, bueno, no sé ahorita cómo esté. El caso es que yo era el traductor de recursos humanos, los temas de nómina y todo eso, también yo era el traductor y bueno, todo lo que esté relacionado con recursos humanos. Ujú, luego ¿qué? Luego, luego pues me salió una oportunidad en otra empresa en Costco, en una naviera china. Entonces, estuve trabajando desde hace un año, llevo trabajando en esta empresa. Y en esta empresa, digamos que tuve como una especie de ascenso porque ya no era yo el traductor, sino que era el encargado de recursos humanos, aunque en la empresa son poquitas personas y hay un outsourcing y pues poquitas personas, hay un outsourcing y uno pues tiene también una compañera que hace la nómina. Entonces, pues yo era como el jefe de recursos humanos ahí. Y soy todavía. Entonces, pues nada, encargarme de todos los temas de eso, ponerme al día con lo que había pendiente y pues estar Y programando las tienes ahí que capacitaciones manejar, y también al mismo tiempo. ¿Mm? tienes que manejar ahí personal chino y personal colombiano. Sí, pero pues afortunadamente en la empresa que estoy ahorita no hay tantos chinos, entonces es fácil de manejar, porque sola general son los colombianos. Y los chinos, pues el mismo gerente general se encarga de hablar con ellos y de hacer muchas cosas. Así que él Mm, está bastante metido en la empresa en muchos temas, así que pues muchas cosas le toca solamente preguntarle a él y ya. No es tanto que uno tome las decisiones y haga el plan y todo eso. Entonces es un cargo ahí pues súper bueno que me ha parecido para aprender y para es un crecer y para aprendizaje, conocer sí, un más de este aprendizaje tema. fuerte. Y pues todo eso también realmente pues gracias a saber chino, de uno poder Es cierto, ¿no? dar ese A paso. mí me pasó con el inglés, la verdad. O sea, yo todavía no hablo chino. Mm. Pero digamos, cuando tú hablas otro idioma,
En este caso, los idiomas más hablados en el mundo son inglés, español y chino. En el orden sería chino, español, inglés por cantidad de personas hablantes. O sea, Ujú, chino porque son muchos, los que hablamos español somos muchos y ya los de inglés son muchos, son más. Pero por segundo idioma, el idioma más hablado es el inglés. Es el inglés. Y va corriendo ahí detrás el español. El español está ujú, cogiendo fuerza. Pero entonces sí que, qué interesante cuando uno aprende otro idioma y la cantidad de puertas que se abren. No así solo es. a nivel de oportunidades laborales, sino a nivel de conocer personas de otros lugares y de aprender de otras culturas y entender el por qué las personas hacen como que hacen o se ríen porque se ríen de esto, porque no sé, hasta los chistes toca tenerle sentido porque Ujú. son diferentes. Y eso me parece súper interesante, súper interesante. Sí, Y claro, tú hablas ya 3 idiomas, sí, porque tú sí, hablas yo hablo inglés, 3 idiomas. hablas chino y hablas español, o sea, los más hablados. Sí. Te Eh, falta el pues árabe y sí, ya. ya sí, vamos a ver cuándo empiezo. Pero sí, en general, digamos que a lo otro que también estaba haciendo es como hacer traducción. A veces me sale que me llega un texto, entonces, hay que por favor me traduzca esta noticia o un reporte de alguna empresa que necesitan mostrar para un presupuesto. Vainas así de vez en cuando salen, o a veces de traducción simultánea también estaba haciendo con algunos otros amigos colombianos y chinos. O sea, de traducción simultánea también me gusta mucho, es un trabajo muy chévere y muy como se dice, que da de mucha adrenalina porque uno no sabe qué va a pasar. Aunque uno también tiene preparado cositas, pero no siempre sale igual. Entonces, sí. Me imagino, sobre todo cuando hablamos de dos culturas que son diferentes. Sí, las culturas, sí, ¿no? Igual el idioma, la estructura es muy distinta, entonces que si Sí, sí, lo que él sí. dice al final va al principio y todo eso, y uno ahí en simultáneo, uy, no, es complejo. Sí, es complejo, sobre todo con idiomas que se sí, como el chino, que es la pregunta al final, ¿no? Es Ujú, interesante. exacto. Qué bien, me alegra mucho. Y bueno, y piensas dedicarte a la profesión que estudiaste algún día. Pues la verdad, yo, no, digamos que yo siempre he tenido como el sueño y he pensado en que me gustaría ser profesor de universidad, tal vez en temas de traducción o en temas de la parte cultural, ¿cómo se dice? La comunicación intercultural, de cómo la cultura afecta la comunicación en una empresa y este tipo de cosas. Entonces yo también Sí, tomo como que mi experiencia actual es como material para que a futuro yo pueda llegar a ser profesor de lo mismo que estoy léete, aprendiendo. no me acuerdo el autor, pero hay un libro que se llama El Mapa Cultural, Ujú. que es un libro sobre empresas y ahora lo busco, te lo mando. Y este libro explica por qué las culturas afectan la organización de la empresa y cómo estas decisiones cómo se toman las decisiones en ciertas culturas, cómo se toman en otras culturas, cómo se ven unas culturas a otras sin saberse, conocerse, sin conocerse. Entonces es muy interesante. Ahora te lo busco y te mando. No me acuerdo el nombre del autor en este momento. A ver si lo tengo, porque Mm, es que es muy bueno. Es muy bueno. Leí así. Me pareció interesante porque así yo sea maestra, no soy en business, pero como maestra también entiendo que las cosas pasan de alguna manera, la manera como se comunican las personas pueden afectar la manera como yo veo, como yo los veo, sin querer ser eh, grosera o como ellos me ven sin querer ser, ellos ser groseros, ¿no? Porque la sí, cultura es diferente. sí, exacto. No, y lo que yo veo es que ahorita muchas empresas chinas se están volviendo cada vez más internacionales y es como también un punto donde ellos seguro a futuro van a tener esa necesidad de entender realmente más a fondo las culturas. Ahorita las empresas chinas el modelo que tienen es que mandan muchísimos chinos desde China para que vayan a hacer el trabajo fuera de China.
pero seguramente a futuro van a ser como las empresas japonesas, coreanas, donde mandan un poquitico de personal muy administrativo, muy, digamos, o gerencial, mejor dicho, Ujú. que digamos son los jefes, las cabezas y el resto pues ya son colombianos. Ahorita todavía digamos que se ve muchísimo que van a sus propios chinos para todo, pero a futuro seguramente ese punto va a ser muy estratégico para que ellos puedan saber cómo realmente adaptarse al mercado nacional, porque igual Exacto. muchas empresas chinas tienen muchos choques y muchos problemas por eso mismo. Entonces, pues bueno, es algo Sí. bastante Se llama, interesante. mira, se llama El mapa cultural y la autora es Erin Meyer. Erin Meyer. Mapa cultural. Léetelo, te va a encantar. Te va a encantar. A mí Vale, me vale. encantó. Habla mucho y tienen escalas. Ella tiene unas medidas de, digamos, las culturas que son más colaborativas, las culturas que son más individualistas, las culturas que son de approach, se me olvidó, de lenguaje directo y las culturas que Mm, son de lenguaje más bien no tan directo, que no te dicen, ujú, pero te dicen. Entonces, como la china y la colombiana, que la confrontación no es muy buena, ni en Colombia ni en China, aquí nosotros tampoco no nos ujú. confrontamos, como que nos hablamos por las ramitas. Y otras También, culturas sí, son sí, más sí. directas, ¿no? Entonces, eso afecta a la organización de una empresa. Me pareció encantado. A mí me fascinó ese libro, me fascinó. Y empecé a entender mucho de la cultura china, porque los mencionan constantemente en el libro. Ujú. Es Sí, súper sí, sí. interesante. Sí, sí, tu experiencia ha sido tan bonita, me ha encantado, la verdad, me ha fascinado, me ha Sí. gustado saber, sí, me gusta Gracias. mucho porque pues, es un insight, ¿cómo se dice insight? Adentro, como Ah, una visión interna, ujú, una ujú. visión interna de lo que es estudiar en China, de lo que es estudiar para ser maestro en China, y eso ayuda mucho a las personas a entender lo que pasa en otro país, simplemente en Ujú. otro país. Y bueno, ¿y te extrañas a China? Algunas cosas, sí, sí, sí. Sobre todo el tema de la seguridad, la verdad. Y la comida. Me gusta mucho la comida china. Sí, y entonces, ¿qué haces? Te vas a, porque no, nada compara, o sea, no hay comida china en ningún otro lado del mundo, solo en China. O sea, No, o sí, sí sea, hay, sí hay. hay alguna que otra manera de, como de, ¿cómo se dice? De amañar la, 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 la comida a la cultura. Entonces, como hicieron los chinos en Estados Unidos, la comida china en Estados Unidos son sofritos. Todo es Ujú. frito, refrito, refrito. Pero aquí no comen tanto, o sea, sí comen frito, pero aquí la comida tiene muchas variedades. Mm. Entonces, es muy No, interesante. pero no, ¿Cuál es no la creas, versión ahorita, colombiana? ¿Cuál es la versión colombiana de las chinas? De la no, 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 comida ahorita china. En Colombia, por lo que han llegado más empresas chinas y eso, hay más restaurantes de comida china. Pues sobre todo en Bogotá hay varios, hay unos 6, 7 restaurantes así originales chinos como la comida igual a china, con los Y la platos hacen los grandes, chinos. con muchas verduras, y la hacen los mismos chinos, sí, claro. Ah, ok. Sí, 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 porque esa es la te otra. invito cuando vuelvas. Ah, no, sí, no, yo voy ahorita el 17 de julio, voy a Colombia a visitar. Súper, súper, Sí, sí, me sí, sí. avisas, por favor. Sí, sí, claro, ajá. Creo que Entonces, me vas a llevar a tour. exacto. Aunque yo soy vegana ahora, entonces no Bueno, hay, no como carne. pedimos No es vegano, no es platos fácil, es fácil. veganos. Sí. Es fácil, le dices al chino, no le pongas el cerdo y no le pone. Eso es. Porque sí, Eso es como. sí. Pues Entonces, ujú. muchísimas gracias por esta Bueno, entrevista. Pues la enseñanza que nos dejas, lo juicioso que eres, juicioso en Colombia es muy, muy bien portado, porque nos escuchan en muchos lugares. Entonces, vale, vale. me alegra mucho y pues nada, que te está yendo muy bien, me alegra muchísimo que te esté yendo muy bien en Colombia en este momento y bueno, cuando quieras ejercer nos avisas, te buscamos. Claro que sí. Dale, dale. Voy aquí Bueno, preparando mis
clases. Empieza a preparar las clases desde ya, porque eso toma tiempo. Siempre, siempre. Bueno, Así es. muchísimas gracias y profes, nos estamos escuchando. Espero les haya gustado la entrevista y bueno, síganos escuchando y compartiendo. Vale, Chao. gracias. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes.